para, para compartírsela en unos minutos. Vamos a José María, no sé si se encuentra por acá, le voy a dar el tema de anfitrión acá para que pueda usted también compartir su pantalla. Y si gusta, comenzamos con la presentación. Yo voy a estar acá apoyándolo, resolviéndole dudas, resolviéndole algo que necesite. José María, ¿está por ahí? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas. Aquí, yo sí te escucho. Yo sí te Ok, escucho. ok, ahí me están respondiendo en el chat que sí me escuchan. Entonces, bueno, voy a colocar aquí mi cámara un momento solo para presentarme. Gracias, Dimitri, por la oportunidad. ¿Qué tal, mis estimados compañeros, desarrolladores y personas pues, que se quieren pues, conocer de las nuevas tecnologías que se están pues, trabajando y que están saliendo en la industria del desarrollo de software, como así de la tecnología, valga la redundancia? Entonces, para mí es un gusto el poder estar aquí presente. Le agradezco la oportunidad a Dimitri ahí y a su academia EduTech por el espacio que me está brindando. Y pues bueno, ahí sí que el sentido de este webinar es pues aportar un poco de los conocimientos que uno tiene hacia la comunidad que está interesada pues en adquirir esos conocimientos y que esos conocimientos pues puedan ser compartidos y de alguna manera generar riqueza, tanto en sabiduría como también financieramente, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando. Entonces, para mí es un gusto. Voy a poner la presentación. Sería compartir pantalla. Solo para que todos sepan, pueden estar haciendo sus consultas por medio de chat. Pueden levantar la mano también en el tema con Zoom, o también pueden pedir la palabra. Si ustedes tuvieran alguna duda, siempre José María pues va a darles el espacio para preguntas y todo ello, pero la idea es que ustedes puedan consultar. Entonces ya sí se ve la presentación. Ok, eso les iba a preguntar si le estaban visualizando. Ok, ok, solo quiero ver aquí. Ahí está. Bueno, el tema a trabajar el día de hoy, y esto es pues quisiera decir que es una breve introducción a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Sabemos que en el mercado actual, pues hay una gran amalgama de librerías y de lenguajes de programación dedicados a este enfoque. Entonces, el día de hoy, pues básicamente vamos a conocer un poco de lo que es Flutter. Entonces, mi nombre, lo repito, es José María Miranda. Me considero una persona entusiasta de la tecnología, apasionado por esta carrera. Yo siempre lo he dicho, a donde quiera que voy, y eso me ha abierto muchas oportunidades, es de que yo trabajo en este sector y en este sector, pues, si me pagan por lo que a mí me gusta hacer, creo que el dinero está de más, porque a mí, pues, esto me apasiona, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios ahí estamos y bueno, dentro de dentro de los puestos que he estado ocupando, pues he ocupado varios en la experiencia que he tenido. He trabajado como ingeniero de calidad. También ahorita, también he estado trabajando como un full stack engineer y actualmente pues me he desviado un cachito de esto, dado que ahorita pues me está llamando más la atención el tema de Data and Business Intelligence. Pues ahí sí que ya viendo la oportunidad de que ya casi toda la información ha sido recopilada, entonces ahora hay que darle un tratamiento y ver qué resultados pueden salir. Entonces, de alguna manera, todo esto ha sido una combinación de muchas oportunidades que he tenido y que he logrado adquirir pues un
un vasto conocimiento, aunque indudablemente creo que me hace falta mucho más por aprender. Y esto, pues, cada día es un nuevo aprendizaje. Entonces, parte de lo que yo he hecho es que, por ejemplo, en lenguajes de programación, a lo largo de mi trayectoria he manejado o manejo tal vez unos 15 lenguajes de programación. Traté de colocar aquí pues los más recientes y obviamente para poder pues llegar a tener o considerarme un full stack engineer, también es necesario pues manejar lo que es la infraestructura en la nube. Y para eso solo he trabajado con estas dos plataformas, que ha sido tanto Google Cloud como AWS, pero como una vez un compañero me dijo, bueno, si aprenden cualquiera de las dos, o con que aprendan una de las dos, generalmente todas las infraestructuras en la nube tienen algo en común. Ya solo es cuestión de las configuraciones que cada uno represente. En cuestión de base de datos, pues trabajo tanto bases de datos no relacionales o no SQLs, como en el caso de la tradicional y la que es, pues considero yo que en el mercado actual es un poquito más comercial, que es el lado de SQL, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de términos generales. Poseo varios certificados en Microsoft. Sí puedo decir que casi que me he casado con Microsoft. Entonces, ahí poseo certificados en programación de Java, en PHP y en SQL Server, también en Python. Bueno, los temas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Primeramente, tenemos lo que es Android. Cabe resaltar lo que es Android, puesto que Flutter nace pues, por una necesidad y básicamente es la necesidad de cubrir algunos vacíos que la programación en Android ha dejado. Entonces, vamos a hablar de algunos hechos, también algunos hechos que tienen que ver con Flutter, adentrándonos un poquito más a detalle de lo que es Flutter, vamos a estar viendo lo que son algunos widgets, o más bien generalizando lo que es el apartado de los widgets. Algo que sí es fundamental de entender, seguido de esto, es el manejo de stateless y stateful, puesto que Flutter básicamente trabaja sobre estos dos métodos. También vamos a hablar un poquito de Dart, puesto que Flutter, digamos que está construido sobre Dart, y entonces es necesario ver qué es lo que propone, al igual que vamos a tener ahí una pequeña duda, y por último, pues vamos a tener la sección de preguntas. Pero de todas maneras, igual como lo decía Dimitri, si ustedes tienen alguna duda, pues no duden en consultarlo y vamos a ver cómo lo podemos solventar. Bueno, metiéndonos a la parte de la historia, sabemos que Android es una API de desarrollo. Bueno, básicamente es un sistema operativo, pero si lo miramos a nivel de desarrollo, pues se ha trabajado desde hace varios años el tema de las APIs que permiten a los desarrolladores poder desarrollar y trabajar sobre este sistema operativo. Entonces, a lo largo de la trayectoria podemos ver de que desde octubre de 2003, que fue fundado, hasta en la actualidad, pues ya son casi 20 años en los que pues se ha venido desarrollando este sistema operativo. En la versión 1, que sería la del año 2008, fue donde se liberó la API, y tal vez aquí el cambio fundamental al que tendríamos que observar es en la publicación de Android 5.0, que es donde vino a hacer una revolución con el tema y la introducción de Material Design, que básicamente pues es la librería de UI que permite pues, desarrollar toda la interfaz gráfica de la programación en Android. Solo voy a habilitar mi herramienta para poder demostrar más. Vamos a ver. Creo que aquí está. Entonces, teniendo en cuenta esto,
después de varios años en los que se ha estado trabajando, o se ha estado desarrollando aplicaciones, varios usuarios en ese entonces reportaban un mismo problema o una misma situación, y era de que el smartphone que estaban utilizando siempre se lagueaba. O sea, realmente no estaba optimizado para el rendimiento. Entonces, eso es algo que pues, naturalmente se dio, y a partir de ahí vinieron algunas correcciones en el caso del entorno de desarrollo, o perdón, en la interfaz gráfica, y algunas mejoras. Y las mejoras vinieron pues a través de componentes como el Recycle View, que es un componente fundamental en el desarrollo de alguna aplicación, y prácticamente si esta va a tener conectividad con Internet, al mostrar información o a obtener información que proviene de Internet, pues el Recycle View es el componente, por así decirlo, fundamental para este diseño. Aparte que también mejoraron algunos soportes en la biblioteca de diseño, introdujeron algo que era la ejecución instantánea, que obviamente también Flutter lo tiene, pero lo maneja de una forma mucho mejor optimizada. El enlace de datos de diseños XML, puesto que tanto Android Studio o Android en su pura plataforma, para poder desarrollar, tenemos que desarrollar la interfaz gráfica en un archivo XML y la interfaz que maneja todos los componentes y eventos, pues en un archivo de extensión o de extensión Java. Aparte de algunas pequeñas correcciones en cada lanzamiento. El framework en sí de Android, pues ya lleva más de 10 años de antigüedad. Las APIs de Java, pues no han cambiado mucho, a excepción de lo que yo esperaría que pudieran hacer en la introducción de esta nueva versión de Android, que es la 12, que la verdad, puesto lo que se puede observar, realmente es una muy buena combinación, una muy buena mejora en cuanto a los widgets que maneja, y esperemos que todo eso también vaya encaminado a que en el desarrollo se refleje también. Yo la verdad es de que pues, desde que me metí al tema de Flutter, casi que Android Studio no lo toco para poder desarrollar una aplicación como tal ahí. La arquitectura casi sigue siendo la misma, y de alguna manera pues se siente viejo, puesto que trabajar con XML es un lenguaje, pues considero yo que, no digo que arcaico, pero que sí ya tiene mucho tiempo que se viene desarrollando. Inclusive yo, es cierto que, por ejemplo, donde miro que sí tal vez sirve el tema del lenguaje de XML, pues es para el manejo de servicios web utilizando SWAP. Entonces, ahí es algo que considero que por el tema de seguridad en las operaciones, en la interacción que debe de haber y en la transferencia que hay, pues considero que esa es una muy buena opción. Sin embargo, para el tema de desarrollo de aplicaciones en Android, creo que ya está un poquito desactualizado. Muy bien. Entremos a ver qué es Flutter. Algo que caracteriza a Flutter y que, bueno, en su momento estaba saliendo, era de que Flutter lo estaban vendiendo como una herramienta para desarrollar aplicaciones en la cual, pues, era tan optimizada que podría inclusive ejecutar aplicaciones a 120 frames por segundo. Entonces, eso es algo que, pues, naturalmente alguna aplicación en ese entonces no se podía visualizar, puesto que las pantallas a las que en ese entonces la tecnología se estaba desarrollando, pues a lo máximo que llegaba era 60. Actualmente ya están saliendo muchos smartphones con esa capacidad de ver esa fluidez en la pantalla para poder, pues, renderizar a 120 frames por segundo. Sin embargo, esto Flutter en su momento lo desarrolló, lo trabajó y logró pues encontrar un buen camino, el cual permitiera la utilización y optimización en el rendimiento de las aplicaciones. Más adelante vamos a ver pues cuál fue vamos a ver cómo es que trabaja y por qué es que puede llegar a esa tasa de renderizado. Bueno, ¿qué es Flutter? Flutter es un SDK
para los que no conozcan el término SDK, es Software Development Kit, que es un conjunto de herramientas de software, que lo que va a hacer es que contiene aplicaciones para que podamos desarrollar, ahí sí que apps para móviles. Eso fue en su momento. Sin embargo, pues ahorita con todas las nuevas actualizaciones que le están dando al SDK, ya no solo se quedó para el desarrollo móvil. Ahorita ya se puede desarrollar tanto para cualquier plataforma, incluyendo aplicaciones en Android, aplicaciones en iOS. Si lo queremos desplegar en una página web, lo podemos trabajar. Igualmente, pues si lo queremos es desarrollarlo para una intranet y que pueda servir para una aplicación de desktop, la opción ya está habilitada. Entonces, esto realmente llega a dar un plus en cuanto al desarrollo de alguna app, porque ya solo es de que codificamos una vez y para el resto ya solo nada más le indicamos que hacia dónde queremos desplegar. Obviamente hay una parte de configuración que no, cuando nos están vendiendo Flutter, definitivamente no nos la dicen, pero eso ya depende del tipo de aplicación y los componentes que vayamos a trabajar. Pero eso es algo que definitivamente, pues, yo por ejemplo, si quiero, no sé, tener permisos del usuario, no va a ser la misma característica de permisos de usuario que voy a solicitar en Android como la que voy a solicitar en iOS. Entonces, ahí hay unos temas de configuración, como les decía, que al final, pues, es inherente al momento en el que vamos a desplegar, el release de la app. ¿Qué contiene ese SDK? Pues contiene un marco de trabajo completo para el desarrollo de aplicaciones móviles. También contiene un gran catálogo de widgets. Los widgets básicamente serían los componentes con los que el usuario interactúa al momento de tener ya levantada la aplicación en la pantalla. Y obviamente que del lado del desarrollo tiene un conjunto de herramientas que nos sirve pues para poder visualizar tanto en tiempo de ejecución y como para las pruebas y el testeo al final, que nos va a servir pues para analizar aquellos pequeños baches o vulnerabilidades que podríamos caer en el momento del desarrollo. Esto a su vez, pues lo que hace es de que, bueno, Flutter al tener este conjunto lo que permite es construir hermosas aplicaciones móviles. Y digamos que ese es el eslogan con el que venden Flutter. Ahí lo voy a mostrar más adelante, pero si ustedes se meten a la página de flutter.dev, ustedes van a ver que lo primero que a ustedes les aparece al momento de cargar la página es desarrollo de aplicaciones hermosas. O sea, eso es lo que ellos están enfocados. Y bueno, como base utilizan el lenguaje Dart, que es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje bastante fácil y que obviamente pues es administrada por Google. Actualmente, Flutter pues se encuentra ya estable. Yo cuando inicié mi camino en Flutter, realmente no sé por qué anunciaron la beta de Flutter. Todavía me recuerdo que estaba en la versión 0.7. No había una versión estable, así que todos haciendo pruebas y, bueno, ayudando a la comunidad en caso de encontrar algunos errores, pero ahorita ya se encuentra la versión 2. Entonces, ya la versión 2 ya es una versión totalmente estable. Si hay algunos errores, pues son mínimos. Sin embargo, pues ya la versión 2 ya se le incluyó la parte de desarrollo de aplicaciones en web apps y en desktop, aplicaciones de escritorio. Aquí algo que tenemos que ver es para quién es Flutter, o sea, hacia dónde está orientado. Está orientado hacia los diseñadores, puesto que, por ejemplo, Flutter como tal maneja un lienzo en blanco, el cual un diseñador puede decir, yo necesito este botón aquí, yo necesito este input instalado, por favor este botón o un drop down en que tenga estas acciones, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el diseñador puede decir, muy bien, yo quiero que tenga el estilo como se mira como una aplicación nativa,
utilizando Material Design. Ahora, entonces, Flutter, pues también ayuda en esa parte a los diseñadores, puesto que maneja dos librerías fundamentales para el desarrollo de estas. Por ejemplo, en el caso si nosotros queremos utilizar una aplicación que se mire como se miraría Android, utilizaríamos la librería de Material Dart. Y si quisiéramos que pues tuviera una personalización a las vistas o a los diseños que tiene iOS, pues tiene una librería con un conjunto de componentes que se llama Cupertino. Entonces, ahí hay de las dos plataformas para que uno pueda escoger. También está orientada hacia los prototipadores, puesto que, por ejemplo, para desarrollar un mockup es mucho más fácil. O sea, solo es cuestión de ir desarrollando o teniendo en sí la estructura de cómo queremos la aplicación, y la navegabilidad pues es sumamente fácil de poder implementar para pues mostrarle, por ejemplo, a los clientes, en este caso, cómo se va a ver la aplicación y ver si de alguna manera pues les gusta el diseño o tienen algún apoyo o alguna mejora que aportar para que pues se pueda entregar un producto bastante fiable. Y sobre todo, también está orientado hacia los desarrolladores, porque, bueno, realmente las herramientas que tiene para poder desarrollar son muy buenas. Tiene varias, así como casi que todos los lenguajes tienen un depurador. Aquí también Flutter lo tiene, y también tiene un inspector, que es el que va viendo cómo es el comportamiento de los widgets a medida que se va desarrollando la vida de la aplicación. Flutter dice, libera tiempo valioso para trabajar en características y experiencias hermosas. O sea, básicamente eso es lo que nos quieren vender. Como les decía, aquí tengo un pantallazo de lo que es la página de Flutter. Y lo primero que nos muestran es diseña hermosas aplicaciones. Entonces, ellos están enfocados en esto. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña comparativa acerca de cómo es el desarrollo, cómo es que está estructurado Flutter. Así, miremoslo algo interno, cómo es el que trabaja, comparándolo con sus competidores. Y entonces aquí tenemos 4 diagramas. Por ejemplo, tenemos la parte del desarrollo nativo, que sería esto. En tanto que el desarrollo nativo, digamos que tenemos aquí nuestra vista o nuestra aplicación. Aquí está la hoja en blanco en la que nosotros vamos a ir colocándole pues todos los componentes. Aquí están los widgets. Y estos widgets pues obviamente tienen comunicación con lo que es el renderizado y los eventos. Recuérdense que un componente en sí, por ejemplo, un botón, solo colocarle el botón a la aplicación no tiene ningún sentido. Hay que darle una acción o hay que darle un evento para que pues ese botón tenga un fin, tenga un propósito. Y obviamente esa parte de la aplicación necesita conectarse con los dispositivos que el teléfono tenga. Por ejemplo, si yo necesito la localización, bueno, necesito que se comunique con el GPS. Si necesito enviar un archivo por medio de Bluetooth, órale, ahí están, pero necesito la comunicación. La parte, digamos que en este caso, lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones en lenguaje nativo, aquí estoy hablando de Android Studio y de Swift, en el caso de iOS, se comunica la plataforma para crear widgets o acceder a los servicios como la cámara de forma directa. Los widgets se representan en un lienzo en la pantalla y los eventos se devuelven a los widgets. Digamos que esta arquitectura es muy simple, pero prácticamente se tienen que crear las aplicaciones por separadas para cada plataforma. Entonces, digamos que tenemos nuestro diseño para una aplicación y tenemos que ajustar ese diseño al desarrollo en Android. Y después ese mismo diseño lo tenemos que ajustar con los componentes o widgets para el desarrollo de aplicaciones en iOS. Entonces, aquí sería doble trabajo. Pero
si se dan cuenta, y lo que aquí voy a recalcar es de que dentro de el lienzo de la aplicación y todo lo que tenga que ver con la plataforma o el sistema operativo, no hay ningún puente. Quiere decir que la aplicación se conecta directo a estos componentes. El siguiente adversario son las web views, que manejan, digamos que, la misma estructura. Tengo aquí mi lienzo en blanco, y ese lienzo en blanco, pues, sabiendo que son web views, en este caso, al hablar de web views, hablamos de librerías como Apache Córdoba, PhoneGap, y el que, bueno, sí he visto que en el mercado lo utilizan bastante, es Ionic. Estos utilizan como intermediario una web view, o sea, utilizan un visor de páginas web. Toda esta página está construida en lenguaje HTML con JavaScript, y estos, si queremos acceder a los servicios, o sea, a toda la parte de los sensores que tiene el teléfono, pues necesita de un traductor. Y en este caso es un puente, el cual pues va a traducir el código de JavaScript, lo va a traducir al lenguaje correspondiente acorde a la plataforma que estamos trabajando, y eso es lo que va a hacer, pues, poder acceder a estos servicios. Ahí hay una situación que, por ejemplo, se refleja tanto en el apartado de las web views como en el apartado de las aplicaciones o de las vistas reactivas. Y es de que los dos necesitan este componente. Aquí, este componente y este componente. Entonces, en el caso de las librerías que forman de función reactiva, por ejemplo, hablemos de React, tenemos de que básicamente necesitan este intermediario, pues, para poder acceder a cualquiera de los servicios o de los widgets que la plataforma en sí tiene. Entonces, esto, digamos que en las aplicaciones reactivas maneja lo que es la comunicación de la aplicación hacia la plataforma a 60 veces por segundo. Entonces, en algunas ocasiones, eso es lo que ha dañado la parte del performance, y obviamente, pues, perjudica lo que es la optimización de las aplicaciones. Digamos que ya al momento de que el teléfono está muy saturado en cuestión de la memoria, pues el utilizar aplicaciones que hagan este proceso, pues va a generar bastantes conflictos. Entonces ahí es donde se mira que el rendimiento, pues, ha bajado bastante. Teniendo esto en cuenta, vinieron los de Flutter. La creación de Flutter, como les decía, viene pues a partir de que tal vez vieron que Android necesitaba una renovación, porque obviamente Android pues tuvo una renovación, así entre comillas, al utilizar Kotlin. Obviamente Kotlin utiliza la misma estructura de Java, pero no está escrito en algún texto o en algún libro o en algún artículo en internet, pero sí muchas personas, por lo que he visto, es de que dicen que la creación de Flutter vino a impulsar, o sea, se impulsó más la creación de Flutter con la demanda que se tuvo de Oracle hacia Google. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero hasta hace como unos 3 meses, 4 meses creo, se logró o sea, se tuvo el resultado final, que obviamente pues creo que Google salió ganando, pero que sí vino a hacer un gran aporte para el desarrollo de las aplicaciones y de cualquier entorno que fuera considerado como software libre. Entonces, en el caso de Flutter, tenemos aquí su estructura básica, y es de que, al igual que, por ejemplo, las vistas reactivas, Flutter proporciona, o mejor dicho, adopta un enfoque diferente. Y esto es para evitar problemas de rendimiento, puesto que la necesidad del puente de JavaScript era mucho, o sea, lo que tenía las vistas reactivas, y eso hacía que, por ejemplo, el tiempo de renderizado y optimización, pues, se viera mermado.
En el caso de Flutter no logra hacer eso, puesto que, por ejemplo, el acceder, y eso aquí lo voy a tomar, lo voy a resaltar. Por ejemplo, tenemos aquí la vista de los componentes, que es una web view basada en HTML. Aquí tenemos todos los componentes que están en la plataforma y aquí obviamente también tenemos todos los componentes dependiendo de la plataforma. O sea, aquí están todo lo que serían los botones, drop down, los text view, las text area, o sea, todos los componentes que van a interactuar con el usuario, pues lo vemos está del lado de la plataforma. Quiere decir de que es el sistema operativo el que se encarga de poder, pues, proveer esa estructura o esos componentes. Sin embargo, en Flutter lo que hicieron fue trasladar esos widgets al lado de la aplicación. Quiere decir de que todo lo que vaya a ser botones, todo lo que tenga que ver con los inputs que el usuario va a tener interacción, esos están del lado de la aplicación. ¿Cómo lo lograron desarrollar? A través de Dart. Dart es el lenguaje con el cual pudieron ellos, pues, implementar este proceso, y lo que hace Dart es ya solo comunicarse a través de C++, hacia a lo que es la plataforma en sí o el sistema operativo. Entonces ahí es donde se maneja básicamente todo. Esto hace que si, por ejemplo, los componentes o todo lo que sea de la vista del usuario, eso hace que al final Flutter pueda renderizar a 120 frames por segundo, puesto que esta parte del dibujo de los componentes está dentro de el lienzo de la aplicación. Y eso es algo que por eso ellos lo toman muy en cuenta, en el que el desarrollar aplicaciones hermosas lo pueden hacer, puesto que lograron analizar e implementar una solución para el manejo de la UI en el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, esto hace que, por ejemplo, Flutter eleve los widgets y el renderizado en vez de la plataforma de la aplicación hacia la aplicación en sí. Bueno, ahí es donde se está trabajando todo, y la parte, por ejemplo, aquí si pueden ver, no hay ningún puente, no hay ningún bridge que permita la comunicación entre, pues, nuestro lienzo de la aplicación hacia el sistema operativo. Eso hace que, por ejemplo, Dart maneja un tema muy interesante, un proceso muy interesante, que es la compilación AOT, que es Ahead on Time, que es antes de tiempo, para así traducirlo. Entonces, digamos que eso también va amarrado y va de la mano con la compilación, perdón, con la compilación Just in Time, que ofrece, me recuerdo yo que, bueno, ya ahorita ya son varios lenguajes los que ofrecen ese Just in Time, pero me recuerdo que en su momento era Visual Studio en cualquiera de sus lenguajes, que era compilación justo en el tiempo, ¿verdad? O sea, era que, bueno, si me faltó un punto y coma, de una vez anuncio cuál es el punto y coma. Entonces, eso es algo que también, pues, le dio un plus, y el Ahead on Time, pues básicamente viene a ser un plus a lo que está haciendo, puesto que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algún error, Dart lo detecta, pero el error que estaría diciendo sería referente a la plataforma con la que podríamos estar trabajando. Entonces, eso es algo que también, pues, quiera o no, proporciona una mayor fiabilidad al momento de desarrollar. ¿Cuáles son las bases sobre las que, cuáles las dos áreas fundamentales sobre las que Flutter quiere atraer a más personas? Es sobre la experiencia en el desarrollo y el performance que pueda tener la aplicación. Bueno, como siguiente punto tenemos aquí lo que es el manejo de los widgets. También parte del eslogan que utiliza Flutter al momento de ver la documentación y de estar investigando es de que ellos sí se jactan de decir que todo, pero todo lo que está en Flutter es un widget. O sea, si queremos agregar un botón,
el botón pertenece a una clase que se llama widget o está heredada de la clase widget. Si queremos un texto, el texto también es una herencia de la clase widget. Si queremos un radio button, si queremos un checkbox, si queremos un scroll, un drop down, todo es un widget. E inclusive, por ejemplo, cuando nosotros creamos clases y las clases tienen un propósito de ser desplegadas dentro de la aplicación, esas clases también son widgets. Entonces, o sea, básicamente aquí lo que nos vende Google es de que en Flutter todo es un widget. O sea, eso es algo que debemos de tomar en cuenta, puesto que algunas veces nos tratamos de hacer bolas al momento de ver qué es lo que tengo que retornar en una clase que pertenece por ejemplo, que pertenece a Stateless Widget. Lo que tenemos que retornar aquí es un widget. Y, por ejemplo, aquí me dicen, bueno, es que yo estoy trabajando en Stateful, pero no sé qué retornar. Pues lo que tiene que retornar es un objeto de la clase widget. Entonces, todo es un widget y lo vamos a ver más adelante. Recalco estas dos, porque así como les decía, más adelante, son los pilares fundamentales de lo que es Flutter. Es el manejo de estados. No me adelanto porque falta que miremos todavía y lleguemos a esa parte. Flutter maneja un gran catálogo de componentes. Maneja lo que es el scrolling para dibujar y colocarle efectos, layout, estilización. Básicamente maneja gran cantidad de componentes, pero los componentes, si lo queremos ver, está dividido en dos librerías fundamentales. Como les decía, si queremos que pues, la aplicación se desarrolle basada en una interfaz más pura de Android, pues utilizamos los componentes de Material, pero si queremos que se mire un poquito más estilizado y acorde a lo que es iOS, pues ahí está la librería que se llama Cupertino. Entonces, y todas estas librerías, digamos que, por ejemplo, en el caso de los inputs, la podemos encontrar en Material, como también las podemos encontrar en Cupertino. Igual, así como en la estructura de imágenes, las podemos encontrar en Cupertino como en Material. O sea que si vamos a utilizar alguno de estos componentes, es necesario importar la librería pues a la que realmente necesitamos que se parezca a la interfaz. Generalmente se utiliza más la de Material. Yo he desarrollado aplicaciones tanto para Android como para iOS y digamos que yo en lo personal utilizo más Material porque, bueno, trato de darle ciertamente el enfoque de una aplicación en Android y generalmente la aplicación se mira también de igual de impresionante en iOS. Entonces, en cambio, pasarle una estilización de Cupertino, sabiendo que cómo, por ejemplo, maneja las listas, cómo maneja el tema de las fechas, o sea, de componentes así, realmente eso en Android se pierde. Entonces, preferible utilizar Material. Y si hay algo en particular, pues bueno, de plano, ahí sí que utilizar Cupertino, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de gustos. Aquí un pequeño ejemplo de los widgets o de las pantallas que se trabajan en Flutter. Si se pueden dar cuenta, la fluidez con la que trabaja, pues se ve bastante bien, puesto que ya aprendimos o ya vimos que todo este renderizado y el dibujado de los componentes está del lado de la aplicación. O sea, está del lado al final del ejecutable y ahí es como lo va dibujando cada vez. Entonces, eso es lo que hace que Flutter sea un poquito más optimizado. Ahí hay un tema que tal vez no les mencioné y es de que obviamente si estamos hablando de que toda esta parte de los componentes los dibuja en la aplicación, en lo que se pierde, y eso sí no nos lo dicen, es de que por ejemplo el tamaño del archivo ejecutable o de la aplicación ya en entrega del producto final, pues sí es mucho más grande si lo comparamos con una aplicación nativa, por ejemplo. Lo que bien pudo haber sido esta aplicación desarrollada y al final, pues con un tamaño total de 1 mega,
en las plataformas nativas, mínimo en Flutter tiene que pesar 5 megas aproximadamente. Entonces, es ahí donde pierde en ese round, por así decirlo. Pero bueno, ahí es cuestión ya de analizar si, por ejemplo, el enfoque que se quiere dar a la aplicación, pues necesita de que se tenga mucho espacio o definitivamente no, ¿verdad? Pero a veces el tema de la fluidez y de la apariencia, pues a veces lo vale. Entonces, estos son unos demos que, bueno, si ustedes descargan la parte de Flutter o inclusive en el repositorio de GitHub, ahí lo pueden encontrar, ya solo nada más es de ejecutarlo y bueno. ¿Cómo se construye Flutter? Básicamente, como les decía, tenemos estas dos librerías fundamentales, que es la de Material y Cupertino, que obviamente, pues estas son heredadas de la librería de widgets. Aquí viene otra librería que es la encargada de renderizar, y obviamente, pues, otras librerías que son las que se encargan de las animaciones, del pintado y de los gestos. Y todo esto, pues, está basado sobre lo que se construyó en Dart, pero básicamente, así que el motor que maneja todo esto es el motor de C++. Entonces, esto hace que al final, pues, la aplicación no esté casada literalmente con Java ni con Swift, sino simplemente la aplicación ahí está y este motor es el que se encarga, pues, de dibujarlo. Skia es el motor de dibujado, es el que se encarga, pues, de ver los temas en pantalla, y obviamente Dart, que es el que se encarga, pues, de manipular todo. Ya adentrándonos un poquito al tema de lo que es Stateful Widget y Stateless Widget, aquí hay que tomar en cuenta que este es el pilar fundamental de Flutter, el manejo de estados. Una aplicación en sí debe de manejar estados o no, dependiendo del rol. Ahora, ¿qué son estos dos componentes? Stateless widgets son widgets sin estados. ¿Qué quiere decir? De que estos, tanto en la creación de la aplicación como en la vida de la app, no van a cambiar de estado. Es decir, si por ejemplo yo coloco un texto que me va a dar un mensaje, etcétera, etcétera, así como yo la creé, así va a ser hasta que muera la aplicación. O sea, no va a cambiar. Y eso es algo que, por ejemplo, lo debemos de tomar en cuenta por temas de optimización. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que podríamos trabajar o algunos widgets que tienen este componente son los textos, los iconos y algunos otros, así como los botones que tienen iconos. A menos de que vayamos a actualizar esos iconos, pues definitivamente, si nacieron así van a morir. Cuando se trabaja con el Stateless Widget, tenemos que sobreescribir un método, que es el método build, y como les decía, lo que va a devolver es un widget. O sea, aquí si yo meto o coloco un texto, lo voy a colocar dentro del método build y lo que va a regresar va a ser un widget. Se utiliza cuando la interfaz de usuario se mantiene constante durante el tiempo de ejecución. Así como les decía, si así nació, así vamos. Después de tenemos los estados, o tenemos las aplicaciones o los widgets con estado. Entonces, por ejemplo, aquí un widget con estado podemos tener como ejemplo un checkbox, o un radio button, o un text view, o un drop down. Estos son componentes que al final, si nosotros necesitamos que el usuario interactúe con estos componentes, estos van a ser los que van a estar bajo este concepto de un estado, de un widget con estado. En este caso, a diferencia del widget sin estado, este escribe o sobrescribe un método que se llama el create state, y lo que va a devolver va a ser un widget, pero con un nuevo estado. Esto lo que permite es que cuando hagamos un cambio, el widget va a llamar a un objeto o va a llamar a un método que se llama setState. Y le indica a Flutter que tiene que rediseñar el componente. Entonces, por ejemplo, entendiendo esta gráfica, si yo tengo aquí
mi aplicación a la cual le voy a colocar una imagen, le voy a colocar un título, le voy a colocar, perdón, una barra de botones o un texto. Analizo, ¿la imagen va a cambiar? No. No sé, aquí por ejemplo, ¿el título va a cambiar? No. ¿Los botones van a cambiar? Si son botones que hacen referencia o abren otras aplicaciones, no. ¿Y el texto? Pues tampoco va a cambiar. Ah, muy bien. Entonces, esto es una aplicación o es un widget. Al final, es un widget que no va a cambiar durante la vida de la aplicación. Muy bien, entonces es un widget sin estado. No hay necesidad. Así como yo lo dibujé al momento del desarrollo, lo ejecuto, termina la aplicación, no hubo ninguna modificación. A diferencia del que sí tiene estado. Quiere decir de que todo este conjunto de componentes los puedo trasladar acá. Los puedo trasladar acá. Puedo decir, ah, bueno, este widget sí va a cambiar la imagen. Sí quiero que cambie la imagen. Sí quiero que cambie el título. Sí que quiero que cambien los botones. Y sí quiero que cambie el texto acorde a la imagen y al título. Ah, muy bien. Entonces, pero ¿cómo le digo yo a esa Flutter que realmente, pues, lo haga en el transcurso de la aplicación? Ah, muy bien. Pues aquí está. Tiene un componente extra que se llama estado. Y este es el área en el que va a manejar los estados de cada widget. Y algo que, por ejemplo, Flutter ofrece es de que los cambios de estado son independientes del widget. ¿Qué quiere decir? Es de que, por ejemplo, si la imagen, solo la imagen, o sea, hablemos de este componente, se modificó, el state solo va a modificar este componente. Por lo que Flutter va a volver a dibujar solo este componente. Si los demás no tuvieron cambios, no los dibuja. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, al momento del desarrollo, podemos ver de que optimiza al momento de cargar la aplicación y hacer lo que pues realmente se necesita, que es que tenga un buen rendimiento al momento de estar pues el usuario interactuando. Aquí hablamos de que el widget, propiamente el widget va a cambiar si el estado se lo indica y solo va a cambiar ese widget. No va a cambiar, no va a dibujar toda la, solo va a dibujar el widget que sufrió el cambio. Bueno, no sé si tienen alguna duda, no sé si me escuchan porque pareciera que estuviera hablando. Ah, creo que queda algo en el chat. Sí, te escuchamos. No sé si alguien tiene alguna consulta, jóvenes. Permítame los micrófonos. Ahorita Hoy estaba sí. revisando el chat y me dice Ronald Javier, que cómo es jQuery Mobile. En este caso, si te referís a jQuery, creería yo que es básicamente el entorno de JavaScript, que jQuery es una librería escrita en JavaScript, entonces básicamente ese tendrían los componentes que se trabajan de forma reactiva, pero no sé si esa es tu pregunta. Ya están habilitados los micrófonos. Si alguien quisiera consultar algo, con toda la confianza, jóvenes. Ok, aquí están diciendo, se puede hacer conexiones a base de datos con Flutter. Creería, la verdad, te soy sincero, no he probado con las conexiones a base de datos de forma directa. Siempre se utiliza un intermediario. Entonces, por ejemplo, si tu persona quiere sacar información que está en MySQL o en SQL Server o en Oracle, lo ideal es crear un intermediario que sería pues un servicio web, y ese servicio web, pues ahí ya Flutter, entonces se conecta al servicio web y ahí se soluciona, pero directamente a la base de datos, te soy sincero, no lo he trabajado así. Con servicios web, fijo, sí se conecta, ahí sí no hay ninguna aplicación. No, Flutter no es más para el backend, ese es más para el frontend. ¿Sí? Entonces, pero obviamente tiene una parte de backend que sí se puede trabajar y sería solo exclusivamente utilizando Dart. Solamente.
Ya, ya. Sí, entonces ahí está la respuesta. Sí, efectivamente va más orientado hacia el frontend. Recuérdense que al final, recuérdense que una aplicación como, o sea, las aplicaciones del teléfono están diseñadas más para el frontend. O sea, ustedes miran Facebook, lo que ustedes están viendo en Facebook, o sea, solo es para mostrar lo que está guardado en los servidores de Facebook. O sea, una imagen que ustedes suban, órale, la imagen se subió, pero la persona, sus amigos que tienen ahí, lo van a ver siempre y cuando, pues, o sea, se van a conectar a través de servicios web y eso es lo que van a lograr descargar. O sea, realmente todas las aplicaciones son más del lado del frontend, ¿verdad? Que es la que permite la interacción entre, las, entre el dispositivo y el usuario. Bueno, creo que aquí se me está alargando la aplicación, perdón, la presentación. Voy a ver aquí qué es lo que hace falta, puesto que si no, pasamos mejor a la demo. Ok, muy bien. Bueno, tenemos aquí la parte del ¿cómo se llama? Del lenguaje Dart con el que trabaja, una breve explicación. Bueno, ahorita respondo a las a las preguntas que me hicieron. En el caso de Dart, es un lenguaje orientado a objetos, como cualquiera de la mayoría. Es un lenguaje de programación de código abierto, totalmente escalable, con muchas bibliotecas incorporadas. Es útil para desarrollar tanto aplicaciones web como de servidor y mobile. Eso era lo que les indicaba anteriormente. Es un lenguaje de programación opcionalmente tipado, que quiere decir que, por ejemplo, yo puedo definir una variable de tipo string, de tipo numérico, de tipo double, etcétera, etcétera, o bien solo la puedo declarar de forma anónima, diciéndole, bueno, var variable igual al tipo de dato que le voy a hacer, o al valor del dato que le voy a insertar. Entonces, eso es algo que, pues, digamos que trae ventajas y desventajas. Bueno, en lo particular, yo soy una persona que viene de un lenguaje muy estructurado, entonces me gusta definir las cosas como son, ¿verdad? Pero hay quienes que no. Y al igual que otros lenguajes de programación orientada a objetos, pues también admite clases, objetos y métodos. O sea, básicamente tiene lo que es la parte de encapsulamiento, polimorfismo, herencia, etcétera, etcétera. Las influencias sobre las que está basada Dart es que, por ejemplo, en la sintaxis podemos ver que se parece bastante, y aquí sí puedo meter las manos al juego. Tiene un gran parecido con JavaScript. También se parece a Java, y en el caso de la parte que es opcionalmente tipado, pues igual con C# y Java, ahí van de la mano. En el caso de los isolates, se parece a Erlang. En el caso de los isolates, es como que los elementos aislados. Entonces, en ese sentido, pues, y como anteriormente se los decía, cada componente, cada método está aislado independientemente de, o sea, uno entre los otros, por aquello de que, por ejemplo, el manejo de la memoria, si ocurrió tal vez un evento o hay una vulnerabilidad en algún lapso de la memoria, pues si es un componente aislado, obviamente eso no va a perjudicar en el desarrollo de las demás aplicaciones. Entonces es algo que lo maneja muy bien. Y en el caso de los temas de compilación, pues como les decía, maneja lo que es el just-in-time, el out, y esto permite que se pueda trabajar un proceso que también Flutter fue uno de los primeros que lo implementó, que es el hot reload, que es el recarga en caliente, así se le dice, ¿verdad? Entonces, saqueo de que, por ejemplo, si yo modifico algo de mi código, modifico algo de la aplicación, no es necesario volver a compilar, o sea, generar todo el APK y que esto, pues, pueda hacer de que en la aplicación se mire o no, sino simplemente le doy guardar y de una vez se muestra el cambio. Entonces, un pequeño ejemplo de lo que, pues, cómo se visualiza el lenguaje Dart. Si ustedes pueden ver ahí, es muy, muy similar a lo que podría ser JavaScript. Por eso les decía yo que es bastante parecido. Bueno, hay algunas herramientas que
herramientas de desarrollo que son muy eficientes al momento de trabajar. Vamos a ver. Estas eh, son comandos, por así decirlo, que trae la propia librería de Flutter y que las cuales, pues, cuando estamos desarrollando, definitivamente nos sirve para poder trabajar de forma más óptima. Por ejemplo, el Flutter Doctor, pues que sirve para verificar el entorno y muestra el contenido en la terminal. Aquí, pues, nos puede decir, por ejemplo, si nuestro entorno de desarrollo le hace falta algún componente o hay algo que no está funcionando bien, pues aquí de una vez nos lo advierte. Por ejemplo, en temas de ejecutar la aplicación y hacer las pruebas, pues podemos utilizar la opción verbose para que este pues nos haga un escaneo completo de la aplicación y pueda decirnos dónde está el error en caso de que nosotros visualmente no lo encontremos. Algunos componentes para la actualización, para obtención de los paquetes de librerías de terceros. Si en caso queremos actualizar las librerías de terceros, pues aquí está el package upgrade. De hecho, yo estos los cambio por Flutter pubget para poderlos obtener. O sea, en vez de package, yo le pongo pub y igual funciona. Ahí sí no sé por qué cambiaron. Algo que también es muy fundamental y hay que tomar en cuenta en el caso del desarrollo en Flutter es el tema del formato, dado que Flutter sí maneja o sea, no maneja a rajatabla, como en el caso de Python, el tema de la indentación, pero utiliza la indentación como para visualizar de mejor manera qué es lo que estamos haciendo en qué parte de nuestro código. Y en la parte del Flutter Analyze, pues básicamente que nos ayuda a verificar en dónde podríamos tener posibles errores dentro de nuestro código. Un aspecto, aquí un archivo fundamental en Flutter, al momento de desarrollar esto, tenemos el pubspec. El pubspec, pues básicamente aquí es donde definimos, por ejemplo, las librerías que vamos a utilizar en caso de, por ejemplo, si queremos conectarnos a servicios de Firebase, podemos, bueno, aquí tendríamos que definir cuál sería la librería que trabajaríamos, si queremos, por ejemplo, algún tema de manejar, por ejemplo, o tener una librería de fuentes y de imágenes, aquí también las definimos. O sea, realmente esta es aquí donde estaríamos agregando todas aquellas cosas externas a nuestra aplicación. El tema aquí, también aquí estos de los aspectos fundamentales de Flutter es el tema del code reload, como les decía, recarga en caliente, que es el que va inyectando el código o los cambios del código que estamos desarrollando a la aplicación sin necesidad de volver a compilar. Por ejemplo, está esta demo. Si ustedes pueden ver, aquí por ejemplo está definiendo que el texto le aparece en button tapped, lo cambió a click y solo le dio recargar y no hubo necesidad de compilar otra vez. Aquí lo va a hacer de nuevo, solo que en vez de incrementar va a ser disminuir e igual ahí ya le comenzó a restar. Entonces, básicamente esta es una de las características bastante buenas, bastante optimizadas que tiene Flutter y que lo hace pues bastante competitivo con las demás aplicaciones, perdón, con el resto de librerías que sirve para el desarrollo del mismo. Este ejemplo, el que tenemos aquí en la pantalla, es el ejemplo que siempre crea cuando cuando creamos el proyecto. Cuando le damos Flutter, Create y el nombre del proyecto, esta es la aplicación que nos va a generar. Entonces, lo vamos a ver ahorita que lo trabajemos. Bueno, vayámonos a la parte de la demo porque si no, no creo que vayamos a terminar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Aquí lo que se tiene es un simple tablero. Un simple tablero y como está de moda, un tablero de COVID. Aquí lo único que ustedes pueden ver es de que, por ejemplo, a simple vista, esta aplicación tiene un enfoque visual bastante bonito, bastante hermoso. Entonces, y esto es a lo que Flutter le está poniendo más empeño, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que hay que hacer es hacer un boceto cuando vayamos a desarrollar una aplicación
hacer un boceto y ver y analizar más bien cómo queremos ver la aplicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues es fácil ya después pasarlo de lo, de ahí sí que del mock-up o del dibujo que tenemos o del prototipo que desarrollamos y lo vamos a transcribir a código. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que en el desarrollo de aplicaciones móviles, aquí vamos a ser bien cuadrados en decir, bueno, si la aplicación la vamos a ver en vertical, así como está ahorita, definitivamente se van a trabajar el tema de las columnas. Si esa aplicación la vamos a trabajar en horizontal, pues ya no sería desarrollarlo en función de columnas, sería desarrollarlo en función de filas. Entonces, si se dan cuenta, y aquí lo puse, aquí lo traté de ejemplificar, es de que tenemos una columna padre, y esa columna padre, pues es lo que está contenido en rojo. O sea, es toda la estructura de la aplicación. Quiere decir de que todos los componentes que voy a ir agregando, por ejemplo, este es un componente que puede ser es una cabecera, es un header. Ese componente, pues lo voy a apilar en una columna, porque más abajo voy a apilar un drop down, después voy a apilar una parte que me va a indicarle el texto, después otra que me va a indicar los números acerca de la cantidad de personas infectadas y obviamente pues aquí un tema de que si ya le ponemos un plus le vamos a agregar un mapa. Entonces todo esto está apilado. Quiere decir de que aquí viene así como que una forma de un stack, una pila. Primero esto, primero esto, primero esto, después esto, después esto, después esto y después esto. Pero si se dan cuenta, ya después, cuando ya tenemos definido que todo va a ir dentro de una columna, tenemos aquí elementos como este. Tenemos elementos como este, que al final, esto está dentro de una columna, pero si se dan cuenta, esto está formado o está orientado de forma horizontal, lo cual pues me dice que dentro de la columna necesito meterlo en filas. Entonces, igual que esto, aquí está, todo esto está dentro de una columna, por así decirlo, más grande, pero solo este container está definido en filas. Entonces aquí hay y demás. Aquí el manejo o el desarrollo de la aplicación se va a trabajar en función de columnas, contenedores y filas. Ya después, lo demás, que viene haciendo así como que, bueno, por ejemplo, dentro de este container está una imagen, dentro de esa, o sea, a la par de esa imagen está un texto, está esta parte azul que es un dibujo, pues obviamente ya es cuestión de ir superponiendo los elementos, que al final todos estos elementos son widgets, la imagen es un widget, este texto es un widget, el fondo de atrás es un widget, inclusive el botón que tenemos aquí es un widget. Entonces, todo es cuestión de pues, ir tratando de dibujarlo en código y obviamente con la ventaja del hot reload, lo que va a hacer es de que, bueno, yo lo dibujé, órale, lo guardo y vamos. Ya se muestra ¿cómo se llama? Se muestra en la pantalla. Después me paso al drop down, lo dibujo, o sea, lo dibujo en código y se muestra en la aplicación. Y así sucesivamente con cada uno de estos componentes. Todos estos componentes son widgets. Entonces, esto es algo que sí no debemos de perder de vista el enfoque que se maneja. Bueno, entonces, ya teniendo esto, vamos por el código, ¿verdad? Entonces, no sé si en el caso de... bueno, solo voy a responder aquí a las preguntas que nos indicaron los compañeros. Mi pregunta de jQuery era que en cuál de los cuadros que vimos anteriormente entraba. Bien, si es jQuery así como tal puro, entraría en la parte de las web views. Si digamos que, como te decía, en este caso, tanto las web views como
como las views reactivas, pues igual manejan el tema de JavaScript, y jQuery pues es una librería de JavaScript, entonces por ahí podría entrar de cualquiera de esas dos, pero sería de ver cómo es la programación que trabajaría este modelo para poder decir que si es una programación reactiva o es una programación descriptiva e imperativa. Ya no me recuerdo cuál de las dos es. Pero para ver si en cuál de esas dos categorías podría entrar. ¿Cuál es el proceso para subir la Play Store o al App Store? Bueno, para responder esto de una vez. En el caso de en el caso de Play Store, hablemos de la tienda de Google, si es una aplicación simple en el cual pues solo vas a mostrar información estática, por así decirlo, solo es necesario, pues, así como los comandos que mostré anteriormente, solo es de darle como que el comando Flutter, creo que es Flutter Room, Flutter Deploy App Release, y con eso te va a generar el APK listo para subir a la Play Store. Entonces, en ese sentido, no se complica tampoco, pero como les decía anteriormente, si por ejemplo hay necesidad de hacer alguna configuración extra, que por ejemplo ustedes van a la aplicación se va a conectar a servicios de Firebase, entonces hay un tema ahí de creación de firmas digitales, las cuales para que pueda autenticar la comunicación de la aplicación con los servicios de Firebase, entonces hay un tema de que se tiene que descargar y agregar un JSON de Google en donde otorga los permisos, agregar esa firma a la consola de Google, o sea, a la consola de la tienda de Google, y que ya esté todo eso agregado, igual solo darle el app deploy release y se va para la tienda. Ahí no hay ningún problema. Obviamente, también está la parte de que ya deberían de estar habilitados pues en las respectivas tiendas. Para Google son $25 de forma perpetua, y en el caso de iOS, en App Store son $99. Al final son $100. Son $100 anuales. Entonces, ese es el costo por subir una aplicación. Igual, también ahí está la parte de configuración, y en el caso de iOS, pues se sube el bundle para que pueda ser pues, puesto en la tienda. Obviamente, tanto las tiendas como de Google y la de iOS, debe de existir un tiempo prudente en el cual les va a decir que va a analizar, pues van a analizar la aplicación que ustedes están subiendo por temas de que si están subiendo algunas cosas ilícitas o yo qué sé, ¿verdad? Entonces, y si todo va bien, pues ahí sí que ya la app la pueden ver a nivel mundial o dependiendo de la región a la que le dieron la segmentación. Bueno, vamos por esto. Perdón. Ok. Bueno, para crear la aplicación, Dimitri me hizo el favor de compartirles un archivo. En ese archivo, ahí sí que de forma muy, pero muy escueta, estaba la parte de cómo instalar el entorno de el entorno de trabajo de Flutter. No sé si todos lo hicieron, no sé si tienen algunas dudas, si alguno no les ejecutó o no les funcionó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso, no sé si lo hicieron, o definitivamente si no lo hicieron, pues entonces pasamos a la parte de la demostración. Creo que no. Ok, Juan Tool, solo tengo un poco de problemas de Android. Una pregunta es muy necesario utilizar Android, podemos utilizar. No. Bueno, en el caso de Juan Tool, indícame cuál es tu problema, a lo mejor puede ser de que lo podamos solucionar. En el caso de Rafael Velázquez, no, de Android Studio, yo definitivamente no estoy casado con Android Studio, estoy casado más con Visual Studio Code, ahorita lo vamos a ver.
Tengo un procesador AMD, no importa. Creo que ahí no importa. Es que AMD, pues, por el tema de la instalación de Intel Shams. Sí, entonces ahí sí hay un problema, pero este es para poder crear el emulador de Android. Entonces, sin embargo, y ahorita como se les voy a mostrar, no es necesario tener un emulador para poder desarrollar ahorita la aplicación. Y se los voy a ir mostrando paso a paso. Entonces, por ejemplo, ahí escríbanme sus respuestas, o perdón, sus dudas, y lo vamos a ir viendo y contestando a la brevedad. Creo que esto me ayuda. Bueno, si ya tenemos todo en la parte del procesador, perdón, la configuración de nuestro ambiente, bueno, nos vamos a la carpeta a la que vamos a trabajar. Y en este caso, pues la carpeta, digamos que voy a crear un proyecto. Entonces, el proyecto pues, lo inicio con Flutter Create. Y después de esto, lo único que necesito agregarle es el nombre del archivo o el nombre del proyecto. Entonces aquí le doy y le digo que va a ser commit. Entonces, aquí voy a explicar así a grandes rasgos cómo está construida el proyecto. Bueno, una vez construido, ahí me dice que ya construyó todo y ahora voy a la carpeta y aquí, como les decía, yo no utilizo Android Studio, yo lo que utilizo es Visual Studio Code. Okay, aquí me lo creo y ahí está. Entonces, en el caso de Visual Studio Code, pues ahí sí es cuestión de gustos. Definitivamente, por ejemplo, en el caso mío, yo comencé a trabajar aquí y la verdad me siento bastante cómodo, pues aquí no solo Visual Studio Code me sirve solo para Flutter, sino aquí tengo temas de SQL, Python, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo lo utilizo, ¿verdad? Pero dando una pequeña introducción a la estructura del proyecto de Flutter. Tenemos aquí una carpeta que crea, que esta carpeta es una Dartool. Digamos que aquí son temas de almacenamiento en caché que va a generar al momento de que nosotros vayamos a compilar. Digamos que aquí también, aparte de que, por ejemplo, si hay algunos temas en el que, por ejemplo, nosotros instalamos alguna librería y todavía no la reconoce la aplicación cuando se estamos ejecutando, lo necesario aquí a veces es eliminar esta carpeta o eliminar los archivos que creo y con eso lo solucionamos. Por eso les decía que aquí almacena algunos temas para optimizar el tema del rendimiento y del desarrollo, ¿verdad? Para no estar pues guardando, consultando directamente todo, sino aquí hay una parte de caché que lo... Estos de IDEA y Basic Code, esos son propiamente del entorno. Aquí algo muy interesante, y lo recalco, son estas dos carpetas. Estas dos carpetas son las estructuras del proyecto tanto en Android como en iOS. De hecho, aquí porque están juntas, pero la tercera carpeta que también deberíamos tomar en cuenta es esta que se llama Web. O sea, estas son las tres plataformas hacia donde está orientado este proyecto que ahorita acabo de crear. Entonces, si vemos y nos adentramos a la parte de proyecto de Android, podemos ver de que esta es la estructura básica que crea una aplicación en Android Studio. Y esta sería, pues, la correspondiente en iOS. Entonces, ¿cuál es el sentido de crear una aplicación, o perdón, un proyecto de estas dos plataformas? Y es de que la forma en la que trabaja Flutter es de que, por ejemplo, aquí tenemos todos los componentes, así como el manifest, tenemos, en este caso, bajo el lenguaje Kotlin, tenemos el main activity y obviamente tenemos un layout, ¿verdad? O tenemos ahí los componentes del layout. Entonces, ¿cómo trabaja Flutter? Flutter, pues básicamente lo que hace es crear una aplicación en blanco, literalmente en blanco. Por eso es de que decimos que lo que hace es dibujar los widgets en el lienzo en blanco que proporciona cada una de estas plataformas. Entonces, aquí solo tengo yo el layout en blanco en Android y el respectivo layout en iOS. Y lo que hace Flutter,
pues es básicamente decir, bueno, yo quiero colocar un botón en el layout que me está presentando la plataforma. Órale, ahí se lo coloco. Así mismo lo hace en el caso del entorno web. Y por ejemplo, yo les decía, bueno, no es necesario tener un emulador para poder observar los cambios, puesto que, por ejemplo, aquí en la carpeta lib es la encargada de donde vamos a depositar toda la parte de nuestro código a desarrollar. Entonces, como les decía, voy a terminar al ratito con lo que no es necesario el emulador. Este es el ejemplo por defecto que nos trae Flutter. Entonces, el ejemplo básicamente hace lo mismo que estaba en el GIF que les mostré, que era la parte del hot reload. Y les decía, bueno, si no tienen un emulador, solo por favor, váyanse a esta parte de aquí abajo, en la parte inferior derecha, aquí donde estoy marcando en rojo. Ahí hay una parte que les debería de decir, yo aquí porque ya tengo iniciado el emulador, pero si no les aparece la parte del emulador, debería de decirles que pueden iniciar su aplicación en Chrome o en el navegador web que tengan por defecto. En este caso, se esperaría que tengan un navegador, pues como que es usualmente utilizado, Chrome, puesto que pues Flutter en el tema del entorno web está casado con Chrome, ¿verdad? Entonces es necesario pues tener Chrome para poder visualizar los cambios o ver la aplicación, o ver el desarrollo de la aplicación. En este sentido, yo no tengo Chrome, yo lo que tengo es Edge, pero como esta versión de Edge está basada en la librería Chromium, y Chrome está basada también en la librería Chromium, entonces eso me permite el poder ejecutar esta aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo le doy así F5 con esta opción indicada, lo que va a hacer es levantarme una página web. Tiempo, aquí dice esperando la conexión para el servicio que se va a colocar en Edge, que sería el navegador. Y vamos a ver. Lo estaría esperando. Y si ustedes lo ejecutan, pues, o sea, al final van a poder ver la aplicación. Aquí está. Ahí. La aplicación de ejemplo en un navegador web. ¿Sí? Esto es una de las ventajas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Juan Zul, si no le levanta, no le levanta por el tema de que no le dejó crear el emulador, que pruebe pues utilizando esta opción, a ver si le permite pues levantarlo a través de una página web. Como parte de las características que tiene Flutter es de que, por ejemplo, el tema del renderizado lo hace a nivel de la aplicación. O sea, no es cuestión de que se compile, o sea, se tiene que compilar otra vez la app y que vuelva otra vez a dibujar. No, esto lo hace a nivel de la aplicación. Por eso es de que aquí, si podemos ver, bueno, aunque realmente, pues, este ejemplo no es tan grande ni tan detallado, pero se está redibujando a medida que voy cambiando las dimensiones de la aplicación. Como en el caso del ejemplo que indicaba. Entonces, por ejemplo, para el tema de hot reload, eso sí, el tema de hot reload ¿cómo se llama esto? En visualización en un navegador web, realmente no es tan funcional. Aquí ese mismo truco no funciona. Por ejemplo, aquí le decía el cuate que, por ejemplo, aquí en vez de push es click it, por ejemplo. Y si le doy reload, aquí para poder ver bien este caso. Aquí si yo le doy, con solo darle guardar,
Lo que va a hacer es refrescar toda la página y ese no es ese el sentido, ¿verdad? Entonces ahí ya hizo un refresh a la página porque vio que hubo un cambio, entonces recargó todo. Entonces esto no tiene ningún sentido. Entonces aquí para esos temas de hot reload no funciona, pero hace lo que puede. Ahí sí no podemos negar que también no hay necesidad de que vuelva a compilar todo, ¿verdad? Sino que hace un refresh en todo. Entonces, si queremos ver este tema, hot reload, nos vamos aquí a la parte de que lo ejecute en el emulador. ¿Qué ha pasado? Ok, aquí está mi emulador, ya lo tengo levantado. Estoy ejecutando. Y si lo doy que lo ejecute ahí, bueno, se va a tardar un poquito más porque tiene que descargar los servicios del Cradle. Y es la primera ejecución. La primera ejecución siempre se tarda un cachito. Yo espero que en este caso, pues no se tarde tanto. Y aquí sí ya podríamos ver el tema del hot reload. Entonces, vamos a ver. Cabal ahí está trayendo todos los assemblies de Gradle. Y alguna de las ventajas que se puede trabajar en el caso de Flutter es de que realmente, bueno, en temas de desarrollo, no importa hacia qué API de Android podríamos estar apuntando. Es decir, yo puedo estar ahorita compilando para la API 17, que era la de Android Lollipop, creo que era, o Marshmallow, ya no me recuerdo. E igual se va a ver totalmente bien. E igual después puedo ejecutarlo para la API 30, que es la de Android R, creo. E igualmente se mira ahí. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo ejecutó. Y aquí sí le voy a aplicar el cambio que el cuate le decía, ¿verdad? Entonces aquí ya no, en vez de ticket va a ser le doy solo guardar y ahí ya hizo el cambio. Por ejemplo, le doy más, ahí va a estar haciendo el cambio y en vez de que sea un contador que esté sumando, pues ahora que lo resta. Solo le doy guardar y después vuelvo a hacer aquí la acción y ya me está decrementando el valor. Entonces, esto es algo que es bastante funcional al momento de poderlo desarrollar. En cuestión de la app que tenemos que desarrollar, pues, esta parte de aquí no me interesa, entonces lo voy a eliminar. De hecho, voy a cancelar ahí el tema del emulador. Obviamente aquí hay una parte de archivos que ya tengo preparada para que no me agarre en curva, si no nos va a llevar más tiempo y creo que no tenemos tiempo. La carpeta que acabo de crear es una carpeta de recursos, en donde aquí, por ejemplo, traigo algunos iconos y algunas imágenes que nos van a servir, pues, puesto que ya vieron que la aplicación pues maneja ciertas imágenes. También, como les decía, aquí lo que también me interesa ver es la parte de las especificaciones de los paquetes que voy a trabajar. Para los paquetes que voy a trabajar, básicamente trabajo dos para este proyecto, que sería la de Flutter SVG para el manejo de gráficos vectoriales. Aquí pues estoy utilizando una extensión que lo que va a hacer es ir a buscar la versión, perdón, el paquete en el repositorio en la web donde están todas las librerías y me va a traer la más reciente. Entonces, es cuestión de que, por ejemplo, si ustedes, obviamente todas estas librerías, en cada una de sus versiones manejan algunos aspectos que de alguna forma pues vienen a mejorar y a otras empeorar. Me refiero a empeorar porque a veces quitan algunos métodos que, por ejemplo, en algunas documentaciones que vemos en internet para poder consultar, ya no las trae. Entonces ahí nos quedamos perdidos. Entonces es cuestión de que ustedes pues aquí tengan el nombre del paquete que van a trabajar y aquí pues la versión con la que se sientan más cómodos. Entonces, como les decía, aquí voy a trabajar el paquete o la librería de Flutter de gráficas vectoriales
Después, pues para darle una estilización en cuanto a los temas y no agregarle pues, de forma manual las fuentes o las fonts que se trabajan, pues yo aquí voy a llamar a una que se llama Google Fonts. Y lo que voy a hacer pues, es básicamente ir a traerme la librería de Google Fonts, la más reciente. Como agregué la parte esta de las assets, aquí hay un espacio que me dice, bueno, si agregaste esos recursos, pues es necesario poderlos identificar dentro de la aplicación. Entonces, aquí solo hacemos pues, el llamado al origen o al path donde se encuentra, que en este caso sería assets /makes, y aquí si le dejo el slash abierto, me va a ir a traer todo el contenido dentro de esa carpeta, pero también lo podemos hacer personalizado, ir a traer imagen por imagen. Aquí lo que estoy haciendo es de forma más rápida ir a traerme todo. Entonces, aquí ya no es imagen, al darle guardar, lo que va a hacer es ejecutar este comando que se llama flutter.get, y va a ir a traer todo, va a ir a traer las nuevas librerías que estoy aquí utilizando, las librerías de terceros, y también pues ya me agregó la parte de los ads. Si tuviéramos algún error, por ejemplo que yo haya escrito mal el nombre, pues ahí sí que la parte del just in time o del compilador de Flutter, ahí les va a detectar, no escribiste bien el nombre, pero tampoco les dice cómo es que lo deben escribir, ¿verdad? Entonces ahí es cuestión de que ustedes se fijen cómo es el nombre o el path que le están haciendo referencia. Bueno, para ir explicando poco a poco acerca de esto, les decía, todo esto, Flutter se trabaja sobre estas dos librerías. Entonces, por ejemplo, aquí estoy trabajando y voy a trabajar con la librería de Material, que es la que trae todos los componentes o todos los widgets, o la gran mayoría de los widgets. Si me adentro a lo que trae esa librería, pues aquí puedo encontrar todos los widgets que hacen referencia. Por ejemplo, aquí me dice que trae un widget que se llama App Bar, un Back Button, Banner, Button, Calendar, Card. O sea, aquí están todas las definiciones. Básicamente, si necesitamos algo, aquí lo vamos a encontrar. Entonces, por eso es fundamental importar esta librería. Y si se dan cuenta, hasta de último, la que está exportando es la librería padre de todas, que es Widget. Y Widget trae más librerías o más widgets todavía. O sea, trae más componentes. Si no encontraron en Material, lo van a encontrar en Widget. Entonces, por eso es de que es fundamental importar o Material, dependiendo de la orientación hacia el diseño que le quieren dar a la aplicación, o en el caso contrario, por ejemplo aquí, sería para el lado de iOS, que sería la librería de Cupertino. Al igual, si nos adentramos a esta parte de ver qué es lo que trae, pues aquí dice que trae sus propios widgets personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y si se dan cuenta, pues creo que Cupertino trae menos que Material. Material llega hasta las líneas 158 y este llega a las 64. Entonces, cuando están desarrollando se podrían encontrar el tema de que me hace falta algún componente y están utilizando la librería de Cupertino, ahí es donde comienzan las situaciones de, bueno, realmente debería utilizar Cupertino o que debería quedar con Material. Bueno, entonces, teniendo esta parte de Material, como toda aplicación o como todo lenguaje de programación, siempre hay que invocar a la función principal que va a hacer que inicie todo. Entonces, en este caso, tengo la función void main, tengo la función principal, y aquí lo que le voy a decir es de que me retorne un método que se llame runUp. Dentro de este método runUp, lo que le voy a decir es de que, bueno, ¿qué es lo que vas a ejecutar? ¿Qué es lo que vas a querer que yo inicie? Muy bien. Yo quiero que inicie
una clase que se llame MyApp. Pero me está diciendo, y esto es algo, miren, de las ventajas que, por ejemplo, yo he encontrado con la utilización de este IDE, es de que, si se dan cuenta, aquí me está indicando el error y de una vez a la par me está dando el mensaje. Me está diciendo, la función MyApp no está definida. Entonces, intenta importarla o mira qué haces, pero por favor corrige ese error. Entonces, yo te digo aquí, bueno, no está importada, la voy a crear. Entonces digo, una class MyApp. Ok, ya está creado. Entonces, sin embargo, me dice, bueno, todavía me está dando el error y me dice, mira, el argumento de MyApp no puede ser asignado para un parámetro que debe de ser de tipo widget. O sea, aquí me está diciendo de una vez lo que yo voy a recibir o lo que yo quiero es una clase de tipo widget. Entonces, ¿qué le debo decir? Ok, entonces, lo que debo de hacer, ahí está, es extender la clase que estoy creando a una clase que sea de tipo widget. Y como lo vimos en la presentación, hay dos clases de tipo widgets fundamentales en Flutter, y son las que manejan los estados. Una clase sin estado y la otra clase con estado. Como buena práctica, se debería de utilizar todas las clases y widgets que vayamos a trabajar, deberíamos de trabajarlas o iniciarlas como widgets sin estado. Porque así, digamos que optimizamos la aplicación y a medida que vamos desarrollando, vamos a ir descubriendo si realmente el widget necesita de ese cambio de estado. Entonces, a ese widget en particular, le vamos a hacer el cambio a un widget con estado. Entonces, en este caso, yo le digo, yo lo que quiero es un widget sin estado. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama stateless. Y ahí está. Solo que aquí, se me fue el... Entonces ya con eso, ok, ya se me quitó el error de esta parte de aquí. Pero me dice, no, te hace falta algo. Y me dice que el stateless, como tal, y por definición, debe de implementar un método que se llame build. O sea, si se dan cuenta y ponemos énfasis a los mensajes que me está devolviendo Flutter, me está diciendo, aquí te hace falta algo. O sea, ponete pilas, ¿no? Dale ahí. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Muy bien. Aquí sí apelo a los recursos que trae propiamente el IDE. Y esto también lo encuentran en Android Studio. Esto sí no lo demerito. Por ejemplo, aquí, si ustedes le dan clic en la parte donde está este foquito, este foco que se ve aquí, no sé si lo logran vislumbrar, pero es un objeto amarillo que está arriba de class. Ahí me está diciendo, mira, una de las posibles soluciones es de que, pues, creo el objeto o creo el método que se está perdiendo, ¿no? Entonces le doy ahí y ahí está. Y con eso solucionamos el error y aquí ya está implementado el método widget. Ahora, ¿cuál era la condición del método, del método build? Era que debería de retornar un widget. Entonces, por definición, aquí algo que sí se puede variar dependiendo del tipo de la aplicación. Pero, por ejemplo, yo aquí le digo que yo quiero que me retorne el padre o el creador de toda esa, ¿cómo lo puedo decir? Yo quiero que me regrese todo el lienzo en blanco que está trabajado tanto en Android como en iOS, o sea, en los proyectos de Android o en iOS. Y ese lienzo se llama Material App. Entonces, este lienzo es básicamente toda la pantalla en blanco. La pantalla en blanco. Podría ejecutarlo ahorita, pero me va a devolver un error indicándome que no hay un widget definido. Pero probemos, la verdad no lo he probado. De repente me estoy equivocando. O simplemente me aparezca un error en rojo, indicándome que algo me hizo falta, ¿verdad? Pero obviamente sí algo me hizo falta. Vamos a esperar. No sé si de momento tienen alguna duda. ¿Jóvenes, alguna duda? Yo sé que está un poco así como que corrido, pero Sí, pues la idea definitivamente. es más adelante pues brindarles el curso que ya se está preparando
desarrollador con Flutter, ¿verdad? Entonces, ya donde se va a trabajar un poco detenido esto. Pero no Ok, sé si hay alguna duda. Creo que en el miren, chat, creo que... sí, cabal, ahí me está diciendo que sí, tira la pantalla en rojo. Sí, definitivamente aquí, porque lo que estamos aquí diciéndole es, órale, aquí está el lienzo, pero le hace falta pues un widget, o sea, o le hace falta un valor que haga referencia a lo que quieres mostrar. Entonces, bueno, para ponerle algo, el clásico, siempre e infalible, hola mundo, al momento de desarrollar nuestra primera aplicación, aquí le vamos a decir, bueno, este tiene una propiedad que se llama home. Aquí le estoy diciendo, bueno, créame el widget home. Y aquí, pues aquí sí ya le puedo poner un widget dentro de los que aparecen en la librería de Material. Entonces, aquí es cuestión de consultar cuál es la categoría, cuáles son los widgets que vamos a utilizar. Y en este caso yo quiero, yo quiero un widget que se llame Center, que básicamente lo que hace es centrar. Y este tiene un método que se llama, perdón, tiene una propiedad que se llama child. Y en esa child yo quiero colocar un texto. Ahorita voy a explicar cómo está estructurado el código de Flutter. Entonces aquí le voy a colocar hola webinar. Bueno. Oh, aquí me está diciendo, mira, aquí cometiste un error. ¿Cuál es el error? Es de que aquí digamos que el error que me está indicando es que este sistema de recarga en caliente no lo puede hacer directamente en esta clase. Entonces, si yo le di guardar, me aparece este error, pero si yo le doy en este botón de restart, ahí sí el restart, ahí está. El restart lo que hizo fue, bueno, ahora sí mejor voy a repintar todo lo que están, todo lo que ya escribiste y ahí está. Entonces, eso es la webinar Flutter. Pero dicen, ¿pero por qué está ¿cómo se llama? En negro. Y realmente, si miran, las letras rojas no tienen mayor estilo. Entonces, es aquí donde comenzamos a desarrollar, pues, cómo va a ser la estructura de la aplicación. Y yo, por ejemplo, digo, bueno, obviamente esta parte bueno, aquí también voy a hacer otro paréntesis. Créame que esto, si logramos, o sea, si se logran inscribir en la parte o en el curso de desarrollo de aplicaciones móviles, esto lo vamos a ver más después. Definitivamente esto es algo que se debe de aprender de forma muy minuciosa, pero ahorita pues por temas del tiempo es que lo estoy haciendo así de forma mucho más rápida. Entonces, la estructura de cómo está la aplicación, el código. El código de Flutter básicamente comienza aquí hacia acá. O sea, del Material App hasta el punto y coma. Y digo eso porque si se dan cuenta, la forma en la que se está describiendo cómo va a ser el entorno gráfico está siendo en forma de árbol, o sea, en forma de tree. ¿Por qué? Porque de aquí, por ejemplo, le estoy indicando que este va a ser mi container principal y ese container principal es un widget que se llama Center. Ese widget que se llama Center va a contener un hijo y ese hijo se llama text. Por ejemplo, aquí no solo puede ir el text, puede ir, por ejemplo, una columna, como yo les decía. Y esa columna me está diciendo, oye, ¿cuáles son las propiedades que le vas a colocar a la columna? Y como vimos en la gráfica que la columna, pues es un contenedor de varios childs, o sea, de varios, perdón, sería un contenedor de varios containers o de varios widgets, valga la redundancia. Este tiene una propiedad que se llama children. O sea, me está diciendo, si notan aquí, me está diciendo que child es solo para contener un widget. Pero si encontramos en la propiedad que se llama children ya son varios. Entonces ahí hay que tomar en cuenta qué propiedad es singular y qué propiedades son plurales. Entonces aquí en children, yo le digo, mira, sí, colócame el texto. Y aquí el texto, aquí le puedo colocar hola, coma, text, webinar. Algo a tomar en cuenta es que la separación entre un widget y otro es a partir de coma. O sea, digamos que este es como que
la diferenciación entre este widget y la separación más bien, va a ser a través de código. Y por último, quiero text. Ok, ahí está. Y lo que hizo fue apilármelo, pues, hola, webinar educativo. Y así es como se ve. Entonces, estos son componentes que hay que tomar en cuenta, además de la estructura con la que se construye. Si pueden verlo aquí, como les decía, esto es un árbol. Si se dan cuenta, inclusive la gráfica aquí me lo muestra. Aquí estoy diciéndole que nace en home, de home pasa a un child y de child pasa a un children. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta pues cuáles son los componentes que se trabajan, o los widgets que vamos a trabajar. Entonces, aquí, en vez de home, voy a crear una clase que se llame home, básicamente. Vamos a ver, dice, aquí me escribieron, vamos a ver si quiero la pantalla rojo. Sí se entiende que es una introducción para saber que existe Fluid y para ver que se presenta. Ok. Dice, una pregunta, ¿qué pasa si uso las comillas? Es igual. Si usan comillas o apóstrofes o comillas simples, les va a funcionar de la misma forma. Bueno, aquí me está diciendo que el método, aquí lo voy a regresar. Aquí me está diciendo que el método home no está definido, entonces yo lo que voy a hacer es crear el método home, y el método home, pues igual que la clase MyApp, pues tiene que ser una clase extendida de tanto stable o stateless. En este caso, como les decía, va a ser stateless. Aquí hay unos snippets que serían como que códigos de acuerdo al IDE de trabajo, que pues, sirven para eficientar el proceso de la creación y ahorrarnos tiempo de código al momento de escribir. Entonces, si por ejemplo yo presiono ST, aquí ya me está dando una sugerencia de qué es lo que quiero escribir o qué es lo que quiero crear, y aquí lo que quiero crear es un stateless widget. Entonces ya tengo enmarcada ahí la opción stateless widget, y de una vez me dice, bueno, colócale el nombre. Ok, ahí está. Si se dan cuenta, de una vez de forma automática me creó la clase con la propiedad extendida y de una vez el método sobrecargado, de una vez diciéndome, mira, retorna un container, ya ponle lo que quiera. Entonces, obviamente, ya esta es la parte de personalización que debemos de dar. Aquí, pues, ya es cuestión de ir conociendo cuáles son los widgets que deberíamos estar trabajando, y aquí voy a colocar un scaffold, que traducido sería como un andamio, que sería, pues, el lienzo en blanco. Este tiene una propiedad que se llama body, y aquí si ya le puedo poner entonces el center, ya se va a mirar bonito. Child, y aquí le voy a poner texto, y aquí le voy a poner hola. Bueno, agregué esta parte de código y solo con pues, darle refresh tendría que actualizarse. Y efectivamente se actualizó. Entonces, si pueden ver, ya está el lienzo en blanco. Aparece el texto hola mundo, aunque sea pues, con letra muy pequeña. Ya aparece aquí adentro. Si queremos irlo personalizando, por ejemplo, aquí hay una propiedad que se llama appbar. En esta appbar yo le voy a agregar un componente que se llama appbar, y aquí pues solo para definir el color, punto, por ejemplo, antes. Solo para que se pueda. Y ahí está. Entonces, así es como vamos construyendo la aplicación. Paso a paso y todo el rollo. Creo que por cuestiones del tiempo, no me va a dar el tiempo para poder mostrarles cómo es la construcción de la demo que quería desarrollar con ustedes. Entonces, de plano, hoy sí voy a utilizar trampa, dijo, y más o menos explicarle cómo está el desarrollo. Pero aquí es algo que quería puntualizar. Y lo voy a hacer un poquito más tarde. Esto de momento no voy a hacer tanto. Lo que quería demostrarles es de que, por ejemplo, el scaffold es como el andamio, es esta parte en blanco que estamos viendo. Y aquí se le agregan algunas propiedades. En el caso de, por ejemplo, el single child scroll view, es por aquello de que si, por ejemplo,
el contenido que estoy colocando se me pasa de la parte inferior, pues aquí lo estoy diciendo, bueno, si se pasa, dale un scroll hacia arriba o un scroll hacia abajo para poder seguir viendo la información. Y todo esto va a estar contenido dentro de una columna. Entonces, dentro de una columna, pues ahí tengo el widget que representa la cabecera, el widget que representa el departamento, que en este caso sería el drop down con la selección del menú o perdón, de los departamentos donde vamos a analizar la cantidad de infectados que hay. También, pues ahí voy a agregar más elementos, así como que, por ejemplo, y el resto del tablero. Estas opciones ya son opciones un poquito más estilizadas para darle una separación, para ver el tema de las, el padding, se me olvida la traducción, márgenes, de los márgenes que podríamos ir trabajando, e igualmente, pues aquí está toda la parte, si ustedes pueden ver, aquí estoy diseñando toda la parte gráfica, y en eso sí cabe recalcar que aquí, en este curso, yo esperaría que al momento de lograrse desarrollar, vamos a trabajar más con el entorno gráfico, puesto que Flutter eso está orientado. Obviamente hay una parte de conectividad con los servicios web, pero creo que ese es un complemento muy bueno al que, por ejemplo, el webinar pasado les estaban indicando, que es la parte del desarrollo de web apps, perdón, de servicios web con Node.js, y eso vendría a complementar la parte también de este desarrollo de aplicaciones de Flutter. Entonces estaríamos viendo tanto la parte del backend y la parte del frontend, consumiéndolo desde una aplicación. Entonces, solo para ver el resultado final, disculpen jóvenes y señoritas, pero por temas del tiempo, es que no nos va a dar pues la capacidad como para poderlo ver. Esta es en sí la aplicación que vamos a, bueno, que bien pudimos haberla desarrollado, pero la podemos desarrollar si se inscriben al curso, no tengan pena. Ahí lo podríamos ver, describir qué es cada componente. Si se dan cuenta, aquí cada componente pues lo estoy heredando de lo que es Stateless Widget, y aquí hay uno que está raro, y es este, que es el Stateful Widget. Entonces, este es básicamente la parte del departamento, que es lo que me permite pues manipular lo que el usuario va a hacer. Si se dan cuenta, esto es de analizarlo detenidamente. Por ejemplo, decirles, ¿será que el usuario necesita hacer alguna acción aquí en la imagen? No. Entonces, ¿es estático? Órale, que se quede con stateless, o sea, un widget sin estado. ¿Él va a modificar algo aquí dentro del tablero? No. Entonces, que se quede sin estado. ¿Va a hacer algo en el mapa o solo es para indicarle cómo está el tema del tablero del COVID o algo así? No. Bueno, entonces se queda sin estado. Bueno, pero necesito que el usuario indique qué departamento es el que quiere ver. Y este valor es el que va a ir modificando. Bueno, entonces este es el valor que va a ir modificando. Muy bien. Entonces este va a ir con una clase con estado. Y solo para indicarles, aquí está la parte de la declaración del widget con estado. Aquí estamos creando el método createState, valga la redundancia, y en el método createState le estoy diciendo, retórname este widget, pero ya con estado. ¿Ok? Entonces el widget le dice, muy bien. Entonces aquí se crea la clase y lo que está retornando mágicamente, miren qué es un widget. Entonces, ahí vamos a estar viendo y profundizando, primero Dios, si se inscriben en el curso. Y bueno, pues creo que de mi parte esto ha sido todo. Les voy a estar compartiendo el link, perdón, les voy a estar compartiendo el código de esta demostración. La verdad es, no es tan difícil de entender. Si ya tienen ustedes conceptos de trabajo o sea, de programación orientada a objetos, van a saber qué es una clase, qué son las herencias, cómo podríamos invocar a estos objetos, etcétera, etcétera. Y creo que de mi parte eso es todo. Entonces, si tienen dudas o preguntas, pues
estamos abiertos, este es el momento y bueno, definitivamente, pues esto ha sido un placer, mis estimados. Les cedo la palabra a Vinitri. Muchas gracias, estimado. Te agradecemos mucho el tiempo, porque sé que no solo es estas 2 horas, sino que el hecho de haber preparado la presentación. No sé si tienen alguna duda. Yo sé que, como lo mencionó en este caso Ronald, pues es solo un demo, una presentación. En EduTech, pues estamos lanzando este nuevo plan de formación en el cual vamos a brindar 3 áreas por el momento. Una va a ser el tema de un curso de fundamentos de Java. Cabalmente aquí está Eric Guerra, va a ser uno de los ingenieros que va a estar apoyándonos. Se llegó a la conclusión que Java era uno de los lenguajes que nos podría apoyar para trabajar y fundamentar el tema de Node y también el tema de Flutter como tal, para estructurar para las personas que quieren comenzar de cero. Entonces, las personas que van a comenzar de cero, la recomendación va a ser tomar el fundamentos de programación en Java, y las personas que ya tengan conocimientos de algún lenguaje de programación, ya poder irse a 2 opciones que tenemos. Una es el desarrollador de backend y el otro es el desarrollador en Flutter. Entonces vamos a estar, ya les compartimos el WhatsApp, el número de WhatsApp, ya les compartimos el correo también, vamos a estar mandando información, pero te quiero agradecer, José María, por el entusiasmo, por el tiempo. Sé que hoy uno puede estar con la familia, inclusive ahí sé que ahí está tu familia, pero el tiempo que nos diste hoy, pues estamos muy, muy agradecidos. Como les mencionamos, jóvenes, la intención, ya se dieron cuenta del potencial y la experiencia que tiene José María, más conocida como Chema, y en la tele como el Chapo. Ah, no, no es Chema, Chema. Oh, muy encasado con la serie. No, ahí, cualquier cosa estamos a Chema. la orden y siempre ahí pues emocionados. Si se logran inscribir, si logran estar con nosotros, pues muchas gracias. Realmente, como digo, no lo sé todo. Pero la verdad no me considero una persona pues que se lo sabe todo, pero en el camino vamos aprendiendo muchas cosas. Y esto que, por ejemplo, para mí es fundamental, creo que es lo básico, pues realmente esto es un gran paso el que podrían dar ustedes al desarrollo de aplicaciones multiplataformas con Flutter, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de retirarnos? Yo creo que ahí estamos. Pues un buen descanso. Vamos a compartir el link de la presentación y el código, pues también se lo vamos a hacer llegar. Les agradecemos mucho, José María, te agradezco mucho nuevamente y que tengan una feliz noche, jóvenes. Gracias, buenas noches.